Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es llevar el evangelio y ser agentes de transformación para nuestra ciudad y nación. Queremos impactar las esferas de la sociedad. Por medio de la paternidad, liberación y poder sobrenatural de Dios. Amamos su casa. Por eso te invitamos a que vivas esta fiesta y experimentes el amor de Dios junto a nosotros. Bienvenidos a nuestras celebraciones online. Esperanza profunda de Dios hacia la nación de Israel para que regresara a ese tiempo de bendición, lograra salir de ese exilio, de la cautividad, de la sequedad, del castigo, sino que también pudiera ver la misericordia que Dios tenía para con Israel por encima de los errores y de sus fallas. Yo creo que tú tienes que entender algo, y es que por más errores que tú y yo hayamos cometido, la misericordia de Dios se extendió sobre nosotros y por eso estamos aquí. Y por eso algunos estudiosos de la Biblia afirman que Isaías debió haberse terminado en el capítulo 55. ¿Y por qué debió haberse terminado en el capítulo 55? Porque el capítulo 55 habla de esa esperanza, de esa misericordia gratuita de Dios, tanto para Israel, para los gentiles, para los esclavos, y hay un sinnúmero de promesas en el capítulo 55, pero en el capítulo 56 el Señor habla de la necesidad de caminar en rectitud, de caminar de acuerdo a los principios como prerequisito de la bendición de Dios. Diga conmigo: para ser bendecido por Dios, debo cumplir los principios de Dios. Y allí Dios insiste en dos conceptos muy claves. Uno es la rectitud, diga conmigo la rectitud. Y otro es la justicia. El Señor le habla al pueblo y le dice: mire, ustedes tienen que condicionar sus actos a los principios de Dios, al buen comportamiento. Dile al que está a tu lado: tienes que portarte bien. Y se refiere a aquellos extranjeros, aquellas personas que tenían dificultad de tener el cumplimiento de las promesas de Dios. Se refiere como una llamada a la esperanza y a la misericordia, siempre y cuando caminaran de acuerdo a los principios de Dios. Y hay una promesa tremenda que Dios les hace a ellos, siempre y cuando condicionándolos, y es que si ellos caminan en esos principios, pues habrá algo poderoso que sucederá en su vida, y es que el Señor los llevará a su santo monte y los recreará en su casa de oración. Pero vamos a leer para que usted entienda un poco cómo en este capítulo 56 habla de principios, habla de obligaciones que tenemos como hijos de Dios, y termina hablando de la oración. Vamos a ver qué tiene que ver lo uno con lo otro. Versículo 1. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa
será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todo este mensaje de esperanza y de misericordia para los extranjeros, para las viudas, para los huérfanos, aún para los eunucos, personas destinadas por Dios a permanecer en áreas gubernamentales con el propósito de hacer la voluntad de Dios, pero sin la posibilidad de tener hijos, estaban siendo llamados a un tiempo de esperanza y de misericordia. Sin embargo, todo esto que está hablando el profeta en el versículo 7 culmina en una promesa. Y la promesa es: si ustedes cumplen mis principios, yo los recrearé. ¿En dónde? Versículo 7. Los llevaré a mi santo monte y los recrearé. ¿En dónde? En mi casa de oración. Mire que el conglomerado de principios que exige el Señor para guardar el pacto culminan en una vida de oración. Si hay algo tremendo, porque cuando uno lee el capítulo 56 uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con la oración? Y cuando yo estudiaba y le decía, Espíritu Santo, ¿por qué resaltas la oración en esta instrucción hacia la nación de Israel, hacia las viudas, hacia los huérfanos, hacia incluso los eunucos, los extranjeros? Y lo que el Señor me mostraba allí es que la habilidad para caminar en obediencia, en rectitud, en justicia, en derecho, obedeciendo los principios de Dios, es desarrollando una vida de oración profunda. Tú no podrás jamás ser lo que Dios quiere que tú seas si no es a través de una vida de oración. Y por eso hoy tienes que entender el poder de la oración. Diga conmigo, hoy debo entender el poder de la oración. Lo primero que tienes que recordar es que la oración es el ejercicio de la autoridad que tenemos que ejercer en la tierra como embajadores del cielo. Dios nos dio una herramienta para ejercer su autoridad aquí en la tierra. Y hay cosas que jamás Dios las va a hacer hasta que tú no las hagas. Porque Dios respeta profundamente lo que desde el principio estableció en su palabra. Dios hizo al hombre y a la mujer y les dio autoridad y les dio dominio. Diga conmigo, Dios me dio autoridad, Dios me dio dominio. Pero esa autoridad y ese dominio tú lo tienes que ejercer a través de la oración. La gente que no entiende el poder de la oración, por supuesto que no lo usa. La intención por la cual Dios creó al hombre es que el hombre pudiera hacer lo que Dios quería que él hiciera, que estableciera la voluntad de Dios, y esto solo se podría realizar a través de la oración. Por eso lo primero que Dios hace con Adán es relacionarse con él, porque la única forma para que el hombre entendiera el propósito original era entender lo que había en su corazón, y solo podrás entender lo que hay en el corazón de Dios cuando tienes una relación cercana con él. Cuando tú no tienes una relación cercana con él, tú tienes una religión, no una relación. Y tratas de cumplir principios en tus fuerzas, pero no por convicción. Por eso el momento más nefasto de la historia de la creación fue cuando Adán decide desprenderse de esa vida relacional. Porque la relación que tenía Adán con Dios era la esencia de su propia vida. Por eso nosotros estamos llamados a ejercer dominio y autoridad sobre cualquier área de nuestra vida a través de la oración. No importa lo que estés atravesando en este momento, tu oración puede cambiar circunstancias, tu oración puede cambiar exámenes, tu oración puede cambiar tu economía, tu oración puede cambiar tu familia, tu oración puede cambiar tu nación, porque en tu oración está el poder de Dios para ejercer dominio y autoridad. ¿Cuántos están listos para ejercerlo hoy? Por eso, asombrosamente, no solo fuimos creados para tener una relación, sino para compartir su autoridad.
Y por eso recuerde que la oración es darle el permiso a Dios de que Él intervenga en los asuntos terrenales. A veces Dios no interviene porque tú no oras para poder darle permiso a Dios de que intervenga. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios quiere intervenir en tu hijo, pero tú no has orado por tu hijo. Dios quiere intervenir en tu economía, pero tú no has orado por tu economía. Porque solo cuando oras habilitas la intervención del cielo. ¿Cuántos me están entendiendo? Si tú no oras, eso también provoca algo. Orar provoca algo, no orar también provoca algo. Orar provoca la intervención de Dios, no orar provoca la intervención de Satanás. Por eso, no orar también provoca un resultado. Y cuando tú eres consciente de esto, entonces empiezas a entender que la oración deja de ser un rito para volverse una necesidad. Que a diario tú estás abriendo portales del cielo para que Dios intervenga en tu trabajo, en tu economía, en tus hijos, en tu familia. Que cada vez que tú te arrodillas delante de Él, levantas un clamor, entonces estás permitiendo la intervención de Dios. ¿Cuánto necesitan la intervención de Dios? Si no hay una intervención de Dios, nada va a cambiar en nuestras vidas. Todo va a seguir igual. Por eso el profeta dijo: los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa ¿qué? De oración para todos los pueblos. O sea que en el diseño original, para Dios, su iglesia era un lugar de oración, era un lugar de presencia. Era un lugar donde estaba el altar. Y en el altar había sacrificio, habían ofrendas, había oración, había adoración. Tú tienes que entender que cuando vengas a este lugar, tienes que contribuir para levantar el altar. El altar es lo que te acerca a Él. El altar es lo que te conecta con el cielo. Donde hay un altar derribado, hay una vida espiritual estancada. No hay presencia, no hay lágrimas, no hay quebranto, no hay sensibilidad a la voz de Dios, porque no hay altar. La casa de Dios o el templo se relaciona en la Biblia y se acerca a conceptos como el cuerpo, la novia, la sinagoga. Pero la relación bíblica más profunda que encuentras en este santo libro es casa de oración. Diga conmigo: la iglesia debe ser un lugar de oración. Y te lo explico por qué. Porque una iglesia que ora provoca la intervención de Dios. Una familia que ora provoca la intervención de Dios. Un esposo que ora provoca la intervención de Dios. Un intercesor provoca la intervención de Dios. Diga conmigo: necesito la oración. Y por eso Jesús hizo una confrontación muy fuerte. Mateo capítulo 21 versículo 12, cuando encontró que en el templo no se estaba haciendo lo que había en su corazón. Y lo que había en su corazón era desatar una atmósfera de oración. ¿Por qué tanta insistencia por parte del Padre en la Biblia acerca de la oración? Porque es la única forma como Él puede intervenir en esta humanidad. Mateo capítulo 21 versículo 12. Si ya lo tiene allí, mire lo que dice. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿A dónde entró? Ahora, ¿cuál era el propósito de Jesús aquí? Purificar el templo. Él quería purificar el templo. Entró al templo. ¿Qué había en el corazón de Jesús para la iglesia? Que la iglesia fuera ¿qué? Un club social, ¿verdad? Que la iglesia fuera un lugar
de disertación, ¿verdad? Que la iglesia fuera un lugar para conseguir novia, ¿cierto? No, no, no. En el corazón del Señor estaba encontrar en el templo una casa de oración. Y por eso cuando Él entró, dice que echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Es decir, la gente no estaba entendiendo el objetivo espiritual y corporal de la iglesia. No lo estaban entendiendo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo 13. Y mire lo que viene aquí. Y les dijo: escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En el texto que empezamos a leer. Escrito está: mi casa. Este lugar, escucha esto, este lugar no son las paredes que usted ve ni las sillas donde usted se sienta. No, no, no. Este lugar es la casa de Dios. Y la casa de Dios será llamada como casa de oración. ¿Por qué con tanta vehemencia Jesús hizo esto? No porque los estuviera condenando, era porque Él quería intervenir en su iglesia. ¿Sabes por qué hay tanta insistencia en que desarrolles un hábito de oración? Porque Dios ha visto tu clamor interno. Dios ha visto tu angustia. Dios ha visto tu preocupación. Dios ha visto tus lágrimas. Pero para Él intervenir, tú tienes que orar. Cuando una iglesia no ora, sucede lo mismo como cuando un padre ve ahogándose a su hijo y él no puede hacer nada. Imagínate ver que tu bebé se está ahogando en una piscina y tú estás al frente de esa piscina y tú puedes meterte y se está muriendo, se está ahogando. ¿Tú amas a tu hijo? ¿Tú harías todo por un hijo? ¿Qué sentirías tú ver que tu hijo se está muriendo y tú estás al frente y no haces nada? Es lo mismo que siente Dios cuando te ve en medio de tanta tribulación, de tanta angustia, de tanta confusión. Vas y pides prestada plata, vas y buscas un consejero, vas y buscas un psicólogo, vas y te refugias en miles de cosas. Y lo último que haces es orar. Dios se siente limitado de intervenir, pero tú desatas la intervención de Dios cuando te arrodillas, alzas tus brazos al cielo y empiezas a entender el poder que hay en la oración. ¿Cuántos creen que es importante la oración? ¿Qué pasa cuando la casa de Dios deja de ser una casa de oración? Número uno, tu vida depende de la oración de otros. Y yo le digo algo, mire, esta iglesia se sostiene por 20 personas que vienen los martes. Y obviamente la oración continua de los apóstoles. Pero de 800 miembros que tiene esta iglesia, vienen 20 a orar. Ahora, Dios no tiene problema en eso, porque dice la palabra que busqué a uno que se parara en la brecha a favor de los hombres. Abraham fue solo uno que evitó un juicio profundo sobre la tierra, Moisés otro, Elías otro. Es decir, donde haya uno, Dios está, pero no es la idea que solo esté uno. La idea es que haya un ejército de hombres y mujeres de Dios que quieran que las cosas cambien en sus casas, en sus familias, en sus vidas, en su economía, y que entiendan que la herramienta de transformación es la oración. Si tú generas hoy un hábito de oración, te vas a volver adicto a ella. ¿Por qué te vas a volver adicto a ella? Porque te da resultado. Cuando tú logras vencer los desafíos que Dios permite sobre tu vida a través de la oración, inevitablemente te vuelves una persona de oración. Pero cuando no hay oración, dependes de la oración de otros. Hay una sequía del mover de Dios, no hay milagros, no hay buenas noticias. ¿Cuántos quieren una buena noticia hoy?
¿Cuántos quieren una intervención de Dios hoy? ¿Cuántos quieren un milagro hoy? Eso pasa cuando hay oración continua. Tú estás expectante, algo va a pasar esta tarde, algo va a pasar esta noche, hay algo poderoso que viene para mi vida. Dios va a tocar el corazón de alguien, Dios va a tocar el corazón de un gerente, Dios va a tocar el corazón de Jorgito. No, mejor no digo lo que iba a decir. Pero tú estás esperando que pase algo porque estás orando. Entonces tus hijos van a decir: papá, pero es que no hay trabajo. No te preocupes, esta mañana me levanté a las 4 y empecé a declarar que esta semana hay una puerta que se abre para tu vida. Esta semana hay alguien que tiene que entender que nada va a pasar si no hay una vida de oración. Tú tienes la esperanza viva porque oras, porque clamas. Cuando no hay oración, Dios no interviene y entramos en una vida religiosa y de estancamiento. Ahora bien, hay 3 cosas que uno ve en Jesús respecto a su vida de oración. Quiero compartírselas rápidamente. Número 1, Lucas capítulo 11 versículo 1. Lucas 11:1. Mire lo que dice Lucas capítulo 11 versículo 1. Si lo tiene, dígame amén. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué? Era un hábito. Cuando la Biblia lo describe así, es que era un hábito. Y yo ahorita oraba, yo decía: Señor, un día tú pusiste en mí la carga de generar un hábito de oración. Y yo hice un pacto con Dios y yo dije: en mi vida volveré a salir de mi casa sin estar de rodillas en tu presencia. Y el día que lo hago, sé que me va a ir mal. Yo ya lo sé. Me va a ir mal. Voy a fracasar, voy a tropezar. ¿Por qué? Porque no oré. Entonces, si mañana te va mal, no le eches culpa ni a la predicación, ni al líder, ni a la casa de bendición. No, cabezón, no oraste. Y si no oras, Dios no interviene. Yo quisiera inyectarte esto en tus venas. El día que tú sales de tu casa sin orar, estás saliendo sin la gracia y el favor de Dios. Estás saliendo sin el respaldo de Dios. Además, es una conducta de orgullo, porque estás diciendo: no necesito de nada de Dios. Yo lo hago bien y lo hago por mi propia cuenta. Si hay un ser humano orgulloso, es aquel que no depende de Dios. Y el que no depende de Dios es el que no lo busca de madrugada. Es el que no le da la prioridad. Recíbame esto en su corazón. ¿Estaba Jesús qué? Aconteció que estaba Jesús qué? Orando en un lugar. Ahí podría quedarme 3 días enseñándole eso. O sea, Jesús no solo tenía un hábito de oración, tenía un lugar de oración. Pastor, pero es que mi casa es muy pequeña, estoy orando en mi sala. Yo también. Pero ahí en mi sala tengo un espacio de oración. Pastor, pero es que tengo hijos y me distraen. A mí también. Pero a las 4 de la mañana los chinos están dormidos. Yo entendí esto. El éxito de mi día depende de mi tiempo de oración. Jesús lo hacía. Estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Pregunta, ¿por qué le preguntó esto este discípulo a Jesús? ¿Por qué le preguntó? Si yo hubiera sido discípulo de Jesús, ¿Jesús qué hacía? Liberaba, sanaba, resucitaba muertos, multiplicaba los panes y los peces. Yo creo que en mi curiosidad yo le hubiera dicho, a ver si puedo comprar mi casa por fin. Yo le hubiera dicho: Señor, ¿cómo multiplicaste los panes y los peces? Tírame esa llave y no más. Otros le hubieran dicho: Jesús, ¿cómo sanaste al paralítico? ¿Cierto? Porque necesito una sanidad. Otros le hubieran dicho: Jesús, ¿cómo liberaste al endemoniado que los discípulos no pudieron? ¿Cómo lo hiciste? Así como en un escenario de conversación, ¿no?
poquito de sospecha, un poquito de curiosidad, para no decir de chisme. ¿Cómo? Cuéntame. Pero este fue muy hábil y astuto, por no decirle avión. Este entendió que todo el éxito de la vida de Jesús estaba en la oración. Porque cuando Jesús oraba en su lugar, Él salía y milagros ocurrían. Provisión venía. Lo sobrenatural se establecía. Entonces el discípulo dijo: ya entendí. La clave del maestro es que es un hombre de oración. Y como es un hombre de oración, Jesús, enséñanos a orar, porque si me enseñas a orar, yo voy a liberar, yo voy a sanar, yo voy a resucitar, yo voy a prosperar, yo voy a hacer tu voluntad, yo voy a hacer milagros. Ya entendí, la clave no es el milagro, la clave no es la provisión, no, la clave es la oración. Entonces, el secreto de éxito de Jesús en su ministerio era su estilo de vida de oración. ¿Cuál fue el éxito de Jesús en el ministerio? Dile al que está a tu lado: su vida de oración. Te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? Te pregunto, ¿qué ha pasado estos últimos días allí en el lugar donde te rindes? ¿Ha pasado algo o no? ¿Han venido lágrimas o no? ¿Ha venido dirección o no? Ok, tu vida me muestra lo contrario. Se complicó esto. La vida de oración se refleja en todas las áreas de tu vida. Por lo tanto, si estoy haciéndolo pero mi vida no refleja el hábito de oración, quiere decir que tengo que ir a otro nivel de profundidad con Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Es interesante entender esto. No siempre que tienes un hábito de oración tienes una experiencia con Dios. Por eso, no solo se trata de orar en la mañana, se trata de permanecer en comunión con Él. Pero la oración te permite recibir las coordenadas diarias que da Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Usted, cuando desarrolla ese hábito de oración, va a pasar algo: es que Dios va a direccionarlo todo el día. Y uno tiene que ser muy sensible a eso, porque así usted tenga un supermercado, así usted tenga una droguería, así usted cocine en un restaurante, lo que sea, Dios va a direccionarlo minuto a minuto y segundo a segundo. Dios le va a decir: échale menos sal, ponle este condimento, pilas que ya llega tu jefe, háblale a esta persona. Pero eso pasa cuando hay ¿qué? Comunión. Y los que tenemos comunión no tenemos problema en que a veces nos cambien el orden de las cosas, porque cuando cambian las órdenes de las cosas y no estamos preparados para el nuevo desafío, va a venir una voz de Dios que te va a dar solución y respuesta en esa situación. Pero necesitas ¿qué? Vida de oración. Entonces ese fue el secreto. Y lo segundo que tienes que entender de la vida de Jesús es que, como los discípulos observaron la vida de oración de Jesús, Jesús oraba. A ver, le muestro. ¿Cada cuánto oraba Jesús? ¿Cada cuánto cree usted que oraba Jesús? Rápido, Marcos 1:35, rápido. Marcos 1:35, ¿qué dice? Y después vas a buscar Mateo 14:23 y después Lucas 6:12, para que usted entienda cada cuánto oraba Jesús. ¿Qué dice Marcos 1:35? Levantándose Jesús al mediodía. Perdón, esta es la versión millennial. No. Hay un misterio tremendo ahí. Consejo con resultado: ore antes de que raye el alba, antes de que sea de día.
Eso hay un poder tremendo. No tengo tiempo, tengo 3 minutos. El hermano Armando me roba siempre en eso. Pero en la mañana hay un poder tremendo. Mire, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y allí qué? Okay. Entonces Jesús oraba ¿qué? Diga conmigo, muy de mañana. Dile que está a tu lado, levántate temprano. Mateo capítulo 14, 23, ¿qué dice? ¿A qué hora oraba Jesús? Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí ¿qué? ¿Qué tiempo es este? Cuando llegó la noche. Antes de la noche, ¿qué le llama a usted eso? La tarde. Entonces, Jesús oraba en la mañana, en la tarde. Lucas 6:12, ¿qué dice? Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche a Dios orando. Entonces Jesús oraba ¿a qué hora? En la mañana. ¿A qué hora? ¿A qué hora oraba Jesús? Entonces, cuando yo veo la vida de Jesús, entiendo que Jesús oraba todo el tiempo, y todo el tiempo tenía el respaldo del cielo. En estos rangos de tiempo yo puedo concluir por la palabra que él tenía 4 y 5 horas de oración diarias. 4 y 5 horas de oración diarias, para que confrontes esos 10 minutos secos. 4 y 5 horas. Pero ¿qué pasaba? Que Jesús entendió algo que Lutero afirmó con el pasar de los años. Lutero decía: cuando tengo mucho que hacer, procuro tener mucho tiempo para orar. Horas con mi Padre Celestial, segundos y minutos con los hombres. 5 horas orando, segundos liberando. 5 horas orando, ponía la mano sobre el paralítico y el paralítico se levantaba. El endemoniado se liberaba. La oposición se retiraba. El gadareno se quebrantaba. El endemoniado de la sinagoga se manifestaba. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes a tu lugar de oración, tú te cargas de la gloria, tú te cargas de la presencia, tú te cargas de la liberación, de la sanidad, de la restauración, del discernimiento, de la sabiduría, del conocimiento, de la inteligencia, y buscas la presencia, buscas la gloria, buscas su consejo, buscas su sabiduría, buscas las llaves del reino. Y cuando sales de allí, entonces empiezas a ver la victoria de Dios en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando tienes la primera reunión, cierras un negocio. Cuando tienes la primera intervención en tu oficina, ves el respaldo de Dios. Cuando tienes la primer confrontación, cuando se vienen a hablar mal de ti, Dios empieza a cerrar bocas, Dios empieza a pelear por ti. ¿Por qué? Porque tú ya solucionaste todos los chicharrones del día a las 4 de la mañana en tu tiempo de oración. ¿Alguien puede creer que es bueno la oración? Alce la mano los esposos que estén aquí, marido y mujer. Ténganla ahí arriba. Cójale la mano a su esposa. Cójale la mano. Mírela a los ojos. Y dígale esto. Dígale esto, esposo, que es el sacerdote. Dígale esto. Dígale esto. Si quieres que nuestras vidas cambien, ayúdame a desarrollar una vida de oración. Tengo que terminar. Quisiera que mi esposa pusieran, si alguien le puede decir a mi esposa que ponga un video de mi hijo orando en el jardín. Sí, por favor. Alguien, pero ojalá pronto. Mi esposa le envía a Armando una foto de mi hijo orando en el jardín.
Pues sí, pues bonito, pero a mí no me sorprendió. ¿Por qué no me sorprendió? Porque mis hijos, durante toda su existencia, lo primero que ven de su padre es una cobija y la frente en ella. Para ellos es natural. Y siempre oré con la puerta abierta cuando no había nacido el otro, porque el otro me sacó del cuarto de oración. Pero cuando había cuarto de oración, yo la dejaba abierta para que intencionalmente ellos supieran que lo primero que hace su papá es buscar la presencia de Dios. Cuando tú generes eso en tu casa va a ser diferente. Cuando tú generes eso en tus hijos van a ser diferentes. Por lo menos que no alcance a enseñarle yo todo lo que tengo que enseñarle antes de que venga el Señor, pero de lo que sí saben ellos es que yo soy un hombre de oración. Es que yo busco la presencia de Dios. Es que yo me arrodillo, es que yo me rindo. Ellos podrán decir lo que quieran de mis errores, de mis fallas, pero usted pregúntele a cualquiera de mis 3 hijos, solo responderán 2. Que lo primero que yo hago apenas abro mis ojos es estar en la presencia de Dios. Si tú quieres que tu vida cambie, mira, yo puedo orar por ti, el pastor puede orar por ti, puede orar los pastores que quiera, puede venir el hermano Benijín, puede venir el hermano Cash Luna, el que quiera. Cuando vienen esos hombres de Dios que hacen sanidades, la gente se desbarata por ir a verlos. Qué bendición, a mí también me gusta. Pero yo me imagino el padre arriba riéndose. Tú puedes hacer lo mismo, porque Él no va a otro padre, Él viene a mí también. Y yo envié a mi hijo para que derramara su sangre en la cruz, para que todos ustedes entraran con libertad hasta el lugar santísimo, y de esa manera fueras transformado de gloria en gloria, como en un espejo, a la imagen del Señor. ¿Cuántos entienden que es importante la oración? Termino con esto. 3 puntos claves de lo que pasa con una persona que ora. Número 1: cuando tú oras, todo lo que haces en el día lo haces con poder y efectividad. Diga conmigo: poder y efectividad. Juan capítulo 5 versículo 9. Rápido, se me acabó el tiempo. ¿Cuántos recuerdan la historia del paralítico de Betesda? El que no se acuerda, la Biblia habla de la historia del paralítico de Betesda. ¿Ya se acuerda? Había un hombre que llevaba 38 años. Nunca había recibido sanidad. Se paraba ahí cerquita al templo, a la puerta del templo en Jerusalén, en un estanque llamado Betesda. Y como él era paralítico, pues le quedaba complicado acercarse cuando había movimiento del agua, que los ángeles subían y bajaban, y recibía la sanidad. Todo el mundo tenía posibilidad menos el paralítico, imagínense, porque ¿cómo podía llegar primero? Un pique, todo el mundo le ganaba. Sin embargo, dice que siendo día de reposo, Jesús salió y lo sanó. Y cuando lo sanó, como era día de reposo, los judíos se pusieron bravos con él, porque le dijeron: ¿cómo se le ocurre en el día de reposo hacer esto? Y entonces, mire lo que respondió Jesús. Juan capítulo 5. Si lo tiene, dígame amén. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué hizo? Milagros. Entonces mire lo que respondió Jesús. Versículo 17. Todos los discípulos lo querían apedrear porque él había sanado al paralítico. Y Jesús les dijo: ¿ustedes creen que yo lo sané ahorita? No. Ahorita se ejecutó lo que hice a las 4 de la mañana. Eso no es mi problema. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Yo estaba muy temprano con mi Padre Celestial, y cuando entré a las puertas del templo, sané lo que mi Padre ya había sanado en la oración. ¿Me están entendiendo? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Horas en la presencia de Dios, segundos con los hombres, vida de gloria, vida de milagros,
vida de poder. Cuando pasas tiempos efectivos en oración en la mañana, Él te mostrará lo que debes hacer posteriormente y empezarás a ver otros resultados, empezarás a ver milagros, empezarás a ver gloria, empezarás a ver que tu vida tiene poder y efectividad. ¿Cuántos quieren poder y efectividad? ¿Puede hacer el ejercicio esta semana? ¿Cuántos tienen desafíos esta semana? Yo tengo un desafío esta semana. Yo me recuerdo para mi primer debate. Yo estaba nervioso. Ya se vino mi primer debate. Intervención, 45 concejales, todos con toda la experiencia del mundo. Yo no. Eso sí, yo tengo mi ejército de oración. 7 personas de mi corazón que oran por mí. Y entonces tengo un grupo. Les digo, bueno, pilas. Estoy listo para intervenir. Y las 7 listo. Amén, pastor. Estamos listos, estamos orando, intercediendo. Había orado muy temprano. Cuando llegué allí, entré en un bloqueo terrible de la angustia. Yo dije, Padre, desde las 4 estoy orando. Hay 7 personas orando. Uno de ellos está en ayuno. Por lo tanto, lo que hay en la atmósfera de oración lo reclamo en este momento. Y tú tienes que intervenir en esto. Me cayó un denuedo del Espíritu. Y cuando se prendió el micrófono, empecé a fluir como si estuviera predicando. Cifras, datos, ejemplos, osadía, determinación, gloria, milagro. Yo empecé a sentir que la gloria de Dios estaba ahí. Porque cuando tú oras, tienes una vida de poder y efectividad. Yo declaro en el nombre de Jesús que el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes vas a ver la intervención de Dios en tu casa. Vas a ver la intervención de Dios en tu trabajo. Vas a ver un milagro por causa de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Diga, mi oración tiene poder. Resultado en lo que hacemos. Número 2. Lucas capítulo 3 versículo 21. Esto está poderoso. Dile que está a tu lado. La oración es poderosa. Lucas capítulo 3 versículo 21. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, estaba Juan el Bautista bautizando a todo el mundo. Y también Jesús fue bautizado. Pero además de que Jesús estaba bautizando, Jesús estaba ¿qué? Orando. Y mientras Jesús oraba, ¿cuál fue el resultado? ¿Hay alguien que está entendiendo lo que estoy enseñando? Cuando tú oras, caminarás con cielos abiertos. Los cielos se van a abrir esta semana a favor de tu familia y de tu casa. Si te levantas en oración, los cielos van a intervenir a favor de tu vida. Los cielos van a provocar una respuesta. Los cielos van a hacer que se abra una oportunidad para ti. No porque yo haya orado, ni porque tu líder haya orado, no. Cuando tú oras, los cielos se abren, los cielos intervienen, los cielos hacen que se opere todo el mundo espiritual a favor tuyo, que los resultados cambien, que las situaciones cambien, que las circunstancias cambien, porque donde tú entras con cielos abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Fui a orar por un concejal del municipio de Manta hace unos 8 años. Fui con 2 discípulos, hoy son pastores los dos. Uno es pastor en Tampa y el otro es pastor en el sur de la ciudad. Y entramos a orar, cuidados intensivos. Y cuando entramos a orar, pues eso de orar por un enfermo de cuidados intensivos es difícil, porque normalmente los pacientes están en un estado complicado. Entonces yo iba con todo el poder. Padre, tú vas a hacer un milagro, tú te vas a glorificar. Yo iba con los ojos así cerrados, hablando en lenguas. Cuando entré vi a ese señor, tubos hasta en las orejas. Yo dije, aquí no hay nada que hacer. Y dije, Padre, sácame de esta situación. Ore, pastor, usted lo va a sanar, pastor. Usted tiene poder para sanar. Y yo dije, sí, el Señor es el que sana. Acuérdese que el Señor es el que sana. Si Dios no responde, Dios es el que sana. Tranquilo. Entré, cerré los ojos, dije, Padre, en el nombre de Jesús. Y el hombre hizo así, pum, casi se desmaya la esposa. 4 meses sin abrir los ojos. Y entonces el Espíritu me dijo, no lo voy a sanar, lo saqué del Seol para que me acepte y me lo llevo.
Entonces yo empecé a orar por él y dije, repite esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, renuncio. Tenía un poco de escapularios, tenía un poco de imágenes, y como a Dios no le agrada eso, tuve que explicarle con respeto eso. Y entonces renunció a todos esos pactos con vírgenes, con santos. Y entonces ya el Señor me dijo, ok, me lo llevo en 2 días. Cuando terminé de orar, salí de la clínica. Habían como unos 10 módulos de cuidados intensivos, y a mí se me hizo raro que los enfermos me hacían así. Pues yo dije, pues como están sedados o algo, debe ser un tema raro. Me hacían así, así, y yo, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Y los 3 discípulos míos atrás, también así, parecíamos reinas de bellezas porque lo hacían así. Al otro día, un familiar de uno de los enfermos llama a mi discípulo, al pastor Víctor. Le dice, pastor, pasó algo tremendo ayer que me lo encontré. Lo llamo porque yo me lo encontré a usted allá en urgencias. ¿Cómo le parece que entraron 3 locos a cuidados intensivos? Formaron una gritería terrible. Eso casi que el director de la clínica los saca de allá. Pero mientras esos 3 hombres oraron, 7 personas salieron del coma. Y cuando esas 7 personas salieron del coma, lo que no entendemos es cómo hicieron para meter esa cantidad de gente con batas blancas a la unidad de cuidados intensivos. Y están que los buscan y los buscan, pero no saben ni cómo entraron ni cómo salieron. Y el Espíritu me dijo, por cuanto tú buscas mi presencia, caminarás con cielos abiertos y habrá un ejército de ángeles detrás de ti. Cuando tú caminas con cielos abiertos, habrá un ejército de ángeles detrás de ti. No te preocupes esta semana, porque habrán legiones de ángeles respaldándote, protegiéndote, guardándote, defendiéndote, porque eres una persona de oración. Número 1, la persona de oración tiene poder y efectividad. Número 2, camina con cielos abiertos. Y número 3, tiene autoridad, gracia y favor. Diga conmigo, autoridad, gracia y favor. No alcanzo a leerle todo esto, pero usted lo lee en su casa. En Marcos 1:21 hay un ejemplo. En Lucas 6:12 también pasa. Lucas 6:17 dice que después de que oró, vino una gran multitud y lo sanó. Pero sí quiero mostrarle Marcos 1:21. Marcos 1:21, mire lo que dice. Marcos 1:21. Jesús entró en Capernaum en los días de reposo. Entró en la sinagoga. No estaba orando. Entró a la sinagoga. Versículo 22. Y se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como tenía que. La gente decía, este hombre porta algo, este hombre tiene algo. Versículo 23, mire lo que pasó. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. En la sinagoga no podían haber endemoniados. Ahí eso era un lugar sagrado, tampoco paralíticos ni personas con defectos físicos. Y había un demoniado encolado. Por eso mire, no se pierda el encuentro de mujeres. Estamos a 2 semanas. No se pierda el encuentro de hombres. Traiga a su familia. Mire, si usted quiere ver su familia transformada, tráigalos este miércoles 7 de la noche. Pero Jesús entró y el demonio no soportó y empezó a ¿qué? Pero le pregunto, ¿Jesús estaba liberando ahí? No. Pero solo con entrar el demonio no soportó. Versículo 24. Y empezó a decirle, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Cuando tú eres una persona de oración, vas a aportar una autoridad, vas a aportar una gracia, vas a aportar un favor, que aún los mismos demonios tendrán que salir de los lugares donde están refugiados, de los lugares donde están camuflados, por cuanto la gloria, la autoridad y el favor de Dios está sobre ti. Esta semana fui a visitar a una persona importante del gobierno. No puedo decir a quién. Llegué, me senté en su despacho, le empecé a contar la propuesta. Yo empecé a hablar, ella empezó a llorar. Y yo ya sabía que estaba haciendo el Espíritu Santo.
Mientras yo hablaba me dijo, concejal, usted tiene una energía rara. Y dije, no se preocupe, yo después le explico de qué se trata eso. Pero la propuesta es esto. Y lloraba, volteé a mirar aquí a la derecha, el asesor llorando, la asesora llorando. Yo dije, papayita, aquí va a pasar algo poderoso. A lo último entonces ya no me pude contener, el espíritu me dijo, lleva 5 días en angustia, no duerme y tiene una ansiedad profunda. Está en crisis de pánico por lo que está viviendo, por lo que está pasando. Le dije, con todo respeto, funcionaria, yo quiero decirle algo. Así dice el Señor. Empezó a quebrantarse. Cuando ya terminé la oración, dijo, nunca había pasado algo así en mi vida. Siento ganas de ello. Permítame, concejal, después hablamos. Necesito ir a mi oficina. Y la asesora quebrada. Salimos. Yo dije, santo, qué tremendo eso. Y entendí que en la mañana el Espíritu me decía, no te pares, sigue hablando en lenguas, porque voy a hacer algo hoy a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde había una funcionaria de nivel rendida en la presencia de Dios. Cuando tú pasas horas en la presencia de Dios, va a haber gente que con solo escucharte va a ser llena del Espíritu Santo. Ponte de pie ahí donde estás.